Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que es un verdadero testimonio, El Corsino, de Plutarco Schaller. Es una de esas historias que duelen, que marcan, la de un hombre silencioso, una sociedad rota por dentro, y la memoria, siempre tan necesaria, de la represión en la Argentina rural. Para empezar, tenemos que conocer al hombre que le da nombre a todo esto, Corsino. Fíjense cómo lo describe el autor. No es un hombre con una edad, sino un hombre hecho de paisaje. Un paisano tan parte de la tierra árida de La Rioja que su vida se mide en mates, en caminos recorridos y sobre todo en las penurias que se le dibujan en la cara. Y el escenario de esta historia es Anjullón, un pueblito riojano. Piensen en calles de tierra, casas de adobe y su gente. Gente de pocas palabras, gente curtida, gente que resiste. Este es el mundo que da forma a Corsino y a su manera tan particular y silenciosa de estar en él. La vida de Corsino era en esencia silencio y rutina, una existencia marcada por la austeridad del desierto. Pero detrás de ese silencio, claro, había mucho más, frustraciones, sueños, cosas que solo se escapaban muy de vez en cuando, en esos raros momentos en que el vino ayudaba a soltar la lengua. Ok, ya conocemos un poco a Corsino, pero para entenderlo de verdad hay que hacer un poco de zoom out. Hay que mirar el panorama completo, porque su historia no se entiende sin ver cómo funcionaba el poder y la fractura social que partían dos su mundo. Resulta que en Anjullón, el día a día lo marcaban dos tipos de poder, bien claros. Por un lado, tenías la explotación económica, con tipos como el comisario Juan Moreno, que actuaba de intermediario. Y por el otro, la mano dura, la autoridad represiva del jefe de policía, Manuel Yáñez. Eran, en el fondo, las dos caras de la misma moneda que mantenía a la comunidad dividida y controlada. Pero ojo, que Yáñez no era un policía cualquiera, ¿eh? No. Él era la pura encarnación de un poder que odiaba todo lo que fuera popular. El libro cuenta que castigaba hasta la falta más pequeña con una crueldad pública tremenda y que le tenía un odio particular a todo lo que oliera a pueblo. Las serenatas, los partidos de fútbol, las canciones peronistas. Y claro, toda esa tensión acumulada en algún momento tenía que explotar. Y explotó. En una discusión tremenda, el propio autor del libro, Schaller, se lo dice en la cara a Yáñez. Lo acusa de ser un represor, uno de esos que están ciegos por el odio ideológico, casi como un fascista. Un momento clave que de alguna manera anticipa todo lo que estaba por venir. Y es que ese autoritarismo que se vivía en el pueblo, en lo chiquito, fue como un ensayo general de la tragedia nacional que se avecinaba. Todo ese conflicto político que se cocinaba a fuego lento en lugares como Anjullón estaba a punto de estallar y convertirse en terrorismo de Estado a escala masiva. Y entonces llegó la dictadura militar. Una época que el prólogo del libro no duda en calificar como el escenario de la más burda y cruel de las represiones. Una oscuridad que se tragó al país entero. Y Plutarco Schaller, el autor, fue una de esas personas, uno de tantos, como dice en prólogo, que de un día para otro se vio atrapado en medio de esa violencia. Su historia personal, entonces, se vuelve un testimonio directo de una era de horror y miseria humana. ¿Y por qué le pasó esto? Bueno, por su activismo, por no quedarse callado. Schaller fue arrestado y torturado de forma salvaje por oficiales del ejército. Su propio cuerpo, su memoria, se convirtieron en un campo de batalla, y la escritura en su única arma para dar testimonio y pelear contra el olvido. Y para los que lograron sobrevivir a ese horror, ¿qué venía después? Para muchísimos, el exilio. Pero no hablamos solo de irse del país, ¿eh? Hablamos de un desarraigo mucho más profundo, uno emocional, permanente, una herida que, la verdad, nunca termina de cerrar. Esta fue la realidad de Schaller, tal cual. Después de la cárcel y de tener que irse de su tierra en La Rioja, encontró lo que él mismo llama una patria prestada allá en Cuba. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se hace para recordar una patria que ya no podés pisar? ¿Cómo se la trae de vuelta? En su libro, Schaller se enfrenta a esta pregunta y parece encontrar una respuesta, o al menos un consuelo, en las palabras de otro grande que también supo lo que era el exilio, Mario Benedetti. Este pedacito de Benedetti lo dice todo. Captura perfecto esa nostalgia que es casi física, ¿saben? El dolor por las cosas más simples de tu tierra. No es solo extrañar, es sentir que el alma se te deshace un poquito cada vez que recordás. Y el texto va más allá todavía. Explora algo que es quizá más desgarrador. La idea de que, incluso si lográs volver, el país ya no es el mismo. Ni la gente, ni vos. El trauma lo cambió todo para siempre.
El regreso no sana la herida, solo te confirma que la fractura es real. Pasan 30 años. Imagínense. Después de la cárcel, del exilio, de todo, Schaller por fin vuelve a esas tierras riojanas donde una vez conoció a Corsino. Pareciera que la historia está a punto de cerrar su círculo. Pero al llegar, lo que encuentra es silencio. Y ahí se entera de la verdad sobre Corsino. El hombre de la tierra, el hombre silencioso, ya no estaba. Y lo increíble es que no se lo llevó la violencia política, no, se lo llevó la sequía, la misma miseria que marcó toda su vida. Se hizo polvo, se volvió parte de ese paisaje. Y entonces, uno se da cuenta. La historia de Corsino es mucho más que la de un solo hombre. Es una metáfora poderosa de tantas vidas anónimas, vidas vividas con una dignidad inmensa en medio de la opresión y el olvido. Historias que casi nunca nadie se molesta en contar. Y esta es la pregunta que nos deja el libro, ¿no? La que queda resonando con una fuerza tremenda. Porque recordar estas historias, las de los corsinos de este mundo, no es solo un ejercicio de memoria, es un acto de justicia contra todo lo que intenta borrarlas.